están? Bienvenidos al tercer periodo de clases. Ya estamos cerrando el año, así que a no bajar los brazos ni la energía para terminar este año de la mejor manera posible. Transitamos todo el año de manera virtual, así que nos queda muy poquitito por recorrer. La idea de este tercer periodo es que vamos a implementar algunas otras herramientas de trabajo, ya que sabemos que el cansancio dificulta un montón las actividades. Entonces la idea va a ser de realizar una semana de actividades prácticas, es decir, donde tengan que elaborar algún trabajo, algún cuestionario, algún informe o algo por el estilo, y una semana de lectura o ver algún video, algún documental o algo por el estilo. De esta manera alivianamos el trabajo unas de las semanas del mes, es decir, una semana, vamos a alternar una semana de trabajos prácticos para desarrollar y una semana de actividades de lectura o de ver algún video. Entonces, de esta manera le quedan 2 trabajos por mes y 2 semanas de lectura o escritura. Tengan en cuenta que esa información que va a estar en las clases se va a ampliar en los trabajos, entonces no es que no veo la actividad o la pierdo de vista a la clase, sino que les damos una semana de descanso para que ustedes puedan elaborar los trabajos anteriores y no se atrasen tanto. Como les decía, este trimestre es súper corto, entonces tengan presente de no atrasarse tanto con los trabajos prácticos, debido a que después no vamos a tener la posibilidad de darles tiempo para que ustedes completen las actividades y demás. Entonces, muy importante no atrasarse ni no perder de vista las clases. Las últimas clases estuvimos desarrollando temas relacionados a la estructura celular, es decir, qué órganos las componen y cuál es la función de cada una, y además dónde están ubicadas dentro de la célula. Todo esto, toda esa información que estuvimos trabajando, viene con el fin de responder algunas preguntas que nos vamos a empezar a hacer a partir de esta clase relacionadas a ¿para qué sirven estas estructuras dentro de la célula y qué pasa con la célula? Es decir, una vez que está la célula, ¿se reproduce? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que sucede con sus organelas al momento de reproducirse? ¿A dónde van? Entonces, todo eso lo vamos a desarrollar en esta clase, pero en las clases subsiguientes nos vamos a estar preguntando de dónde vienen las células, de dónde surgieron. Pero para resolver todas estas preguntas era muy necesario que ustedes conozcan cada parte de la célula, ya que tiene una función específica. Entonces, como les decía, en esta clase vamos a comenzar a trabajar cómo se reproducen las células y qué funciones van a cumplir cada organela durante la forma de reproducción. Las células tienen 2 maneras de reproducirse, como estuvimos charlando más hacia el inicio del año. Tenemos la forma de reproducción sexual y la forma de reproducción asexual. Pero esto está determinado según en el cuerpo humano dónde se genera esta reproducción. Sabemos que tenemos en el cuerpo humano, podemos englobar 2 grandes grupos de células. Unas que llamamos células somáticas y otras que denominamos células sexuales, que ustedes ya han trabajado sobre ese tema. Dijimos que las células sexuales son aquellas que se producen en las gónadas, que son los ovarios y los testículos. Entonces los ovarios y los testículos son capaces de producir óvulos y espermatozoides. Entonces, óvulos y espermatozoides son células sexuales. Mientras tanto, todas las otras células que están dentro de nuestro organismo las denominamos células somáticas. La palabra somática quiere decir que forma parte del cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las células somáticas? Pues las células musculares, las células de la piel, por ejemplo, las células que componen la sangre, como habíamos visto, los eritrocitos o glóbulos rojos. Es decir, todos los grupos de células que no sean sexuales las llamamos células somáticas. Entonces, vamos a hacer hincapié en estas células somáticas, que son las que se reproducen en el cuerpo humano de manera asexual. Y a este proceso de reproducirse de manera sexual lo denominamos mitosis. Ahora se preguntarán, ¿qué es la mitosis? Entonces, sabemos que la mitosis es el medio de reproducción asexual de las células somáticas, pero lo que logra es que a partir de una única célula se generen 2 células hijas. Y como es asexual, la característica principal es que genera 2 células hijas idénticas, es decir, que puede reproducir únicamente clones. Es decir, esta célula se divide en 2, generando una célula idéntica a ella. Entonces, a este proceso conlleva una serie de pasos que vamos a ver a continuación. Pero el resultado de la mitosis es que se produce una célula idéntica. ¿Dónde se genera esto en el cuerpo humano? Muy sencillo. Por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos o tenemos alguna herida, eso se produce, por ejemplo, en la piel. Ahora,
las células de la piel tienen que volver a generar esas células que perdimos en la herida. Entonces, tiene que generar células idénticas, es decir, células que sean las mismas de las que había antes. Y entonces, este proceso para poder volver a generar esas células que faltan, se produce la mitosis. La mitosis también la evidenciamos cuando nosotros crecemos, cuando nosotros aumentamos nuestro tamaño corporal. Eso se está dado por sucesivas mitosis que van pasando y se van generando cada vez más y más células. Entonces, a ese proceso de sucesivas mitosis lo podemos denominar crecimiento. Este proceso de mitosis, para poder llevarse a cabo, requiere de 5 pasos que son más generales. Sí, hay muchos más procesos, pero los vamos a englobar en 5 pasos. Tenemos prófase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Cada uno de estos pasos sucede un evento que ayuda a que se pueda realizar este proceso de división celular o multiplicación celular. En biología, que es una de las ciencias que estudia, por supuesto, los seres vivos, pero es una de las pocas ciencias en las cuales división y multiplicación hacen referencia al mismo evento. Entonces, cuando una célula se divide, a la vez se está multiplicando. Entonces, al partirse en dos, genera más. Entonces, podemos denominar que en biología división y multiplicación significan lo mismo. Vamos a analizar cada uno de los pasos de estas fases que estuvimos charlando recién y vamos a ver qué sucede en cada uno de los eventos. Pero para ello vamos a ver la siguiente animación. Bien, acá podemos observar las estructuras. En este caso estamos acá viendo células, cada una individualmente, y acá nos vamos a meter dentro de una célula para ver lo que sucede en cada una de las etapas. Bien, acá lo que estamos viendo es que nos estamos metiendo dentro del núcleo celular y allí vamos a ver lo que sucede. Todas esas partículas que ustedes ven ahí en pantalla yendo y viniendo son moléculas de ADN, es decir, la información genética. Y lo que va a suceder entonces en esta etapa que denominamos prófase, que es la primera etapa, el ADN se va a organizar. Mientras la célula no se está reproduciendo, el ADN está suelto en fibras, es decir, totalmente desorganizado como vieron al principio. Para poder reproducirse la célula, primero lo que debe hacer es organizar este material genético, es decir, ordenar el ADN. Y la forma de ordenarlo es haciendo cromosomas como los que estamos viendo acá. Estas estructuras ordenadas en forma de X las denominamos cromosomas, que son entonces el ADN ordenado. Y lo que van a ver es que desapareció la envoltura nuclear, es decir, que el núcleo se fue. Y lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Esperen que vuelvo un poquito para atrás. Ven ahí que no está más la envoltura nuclear, es decir, el núcleo, y vamos a ver los centriolos. Los centriolos que van a generar estas fibras que se van a unir a los cromosomas. Entonces, cada centriolo va a tomar por el centro uno de los cromosomas para poder separarlos. Y ahora vamos a ver lo que sucede. Fíjense cómo cada uno tironeó y se llevó una parte del cromosoma. Cada parte de ese cromosoma va a formar una nueva envoltura nuclear y como pueden ver acá, tenemos 2 núcleos celulares. Es decir, al principio teníamos un único núcleo que organizó su material genético, rompió su membrana nuclear y se separó. Esa separación generó, como ven ahora, 2 núcleos diferentes. Bueno, y la célula no solo tiene que duplicar los núcleos, sino que tiene que duplicar todas sus organelas. Y ahí vemos que cada una se va a un polo diferente y ahí se parte en 2 células distintas. Bueno, vamos a organizar esta información que vimos en la animación. En principio, cuando una célula va a reproducirse, lo que debe hacer primero es duplicar todo lo que tiene en su interior. Es decir, tiene que hacer una copia de todo. Una copia del ADN, una copia de los centriolos, una copia de las vacuolas, una copia de todas las organelas que estuvimos charlando en las clases anteriores. Una vez que formó esas copias, comienza el proceso de reproducción. Ahí vamos a empezar a adentrarnos en la prófase. En esta prófase, como vimos en la animación, en principio el ADN dentro del núcleo está suelto, está todo desorganizado. En la prófase, el ADN se debe organizar en los cromosomas. Una vez que los cromosomas están organizados,
lo que hace la célula es romper el núcleo, es decir, lo elimina, para poder dejar el ADN suelto y poder realizar el proceso. Entonces ahí entra la participación de los centriolos que estuvieron viendo, que forman esas especies de hilos que se acomodan en los cromosomas. Luego de esa etapa entramos en la metafase. En esta metafase lo que sucede es que los cromosomas se alinean en el centro de la célula unidos a las fibras que denominamos que formaron los centriolos. Una vez unidas a esas fibras y acomodadas en el centro de la célula, lo vamos a denominar ecuador, así como en geografía ustedes marcan el ecuador de la Tierra, lo mismo hacemos en la célula. Entonces, los cromosomas se organizan en el ecuador de la célula. Una vez que sucedió esta organización en la metafase, vamos a la anafase. En anafase tenemos centriolos, uno de cada extremo, y en el centro, en el ecuador, como habíamos dicho, los cromosomas. Lo que va a suceder es que cada uno de los centriolos va a tirar de un extremo, llevando una parte hacia arriba y una parte hacia abajo. Entonces lo que vamos a tener es que se van a separar los cromosomas, quedando en dos polos opuestos. En telofase, que es la etapa siguiente, lo que sucede es entonces la conformación nuevamente de las membranas nucleares o los núcleos. Ahora, ¿qué vamos a suceder? Como tenemos en un extremo de la célula ADN y en el otro extremo también, se van a formar dos núcleos separados. Una vez que tengo esos dos núcleos separados con cada una de las organelas que estuvimos charlando que se tenían que duplicar, sucede el evento final que denominamos citocinesis. Una vez que sucede esto, lo que quiere decir es que la célula se separa en dos. Cuando tengo las dos células separadas, es el fin de la reproducción celular por mitosis. Entonces, para resumir todas estas ideas que estuvimos charlando, entonces la mitosis es el mecanismo de reproducción asexual de las células, genera células iguales y se produce mediante todos estos pasos que estuvimos hablando. Estos pasos, ¿cuál es el tiempo? Y depende del tipo de organismo. Hay organismos que pueden realizar este proceso en 20 minutos, otros en horas. Entonces tienen un tiempo diferente a cada tipo de organismo. Pero lo importante es saber que siempre se generan células hijas idénticas, es decir, que no varían. La forma de variar o de variación de reproducción es mediante la sexual, que le va a hacer en las células sexuales. La reproducción de las células mediante una reproducción sexual la vamos a denominar meiosis, pero no va a ser nuestro tema. Por ahora nos vamos a encargar pura y exclusivamente de la mitosis.